Hola, hoy quiero que sigamos con nuestra exploración de la semántica para los lenguajes de primer orden y con nuestro camino hacia la definición de verdad de Tarski. Y para esto, pues habíamos dicho que lo primero era poder interpretar de alguna forma el lenguaje, ¿no? Hacer que las fórmulas bien formadas en el lenguaje significaran algo. Ya empezamos este proceso con las estructuras elementales, ¿no? Que nos dan el contexto en el que vamos a interpretar estas fórmulas. Todavía no nos dicen exactamente cómo interpretar cada cosa. Vamos a empezar hoy interpretando a los términos. Los términos, si recuerdan, eran básicamente los sustantivos de nuestros lenguajes de primer orden, ¿no? Igual que los sustantivos en el español, pues lo que queremos es hacer referencia a objetos. Eh, en este caso, a elementos de nuestro universo de discurso. Entonces, bueno, en particular, para poder interpretar a los términos, vamos a necesitar un par de ingredientes. Vamos a necesitar un tipo de semejanza. También vamos a necesitar una estructura para ese tipo de semejanza. Y vamos a necesitar otro detallito que ahorita lo vamos a especificar con cuidado, que es una asignación de variables. Y esos van a ser nuestros ingredientes básicos para ahora sí cada término poderlo interpretar como un elemento del universo de discurso. Y aquí, como hay que pensar las cosas, es que el término es como un nombre, ¿no? Una etiqueta y la vamos a interpretar como el objeto al cual está nombrando el término, ¿no? Entonces, cuando en una fórmula bien formada veamos un término, vamos a saber que eso es el nombre de un objeto dentro de nuestra estructura. Entonces, para dar esta definición va a ser una definición recursiva. Si se acuerdan, pues los términos los definimos de forma recursiva, ¿no? Los términos básicos eran las constantes o los símbolos de constante y las variables eran los términos más básicos y de ahí teníamos que los términos más complicados eran de la forma un símbolo funcional de heredad n aplicado a n términos, ¿no? Entonces, nuestra definición era, bueno, una expresión en el alfabeto de tipo Tao es un término si es un símbolo constante o si es una variable o si hay n términos construidos previamente y un símbolo funcional de realidad n, tal que el término sea de esta forma, ¿no? De nuevo, esto nada más es para refrescar la memoria, esto ya lo habíamos discutido. Y entonces, para definir la interpretación de esos términos, lo vamos a hacer de la misma forma. Primero para los elementos básicos, que son los símbolos constantes y las variables, y después para los términos compuestos como este de aquí abajo. Pero ahora, eh, hay que señalar que pues para símbolos constantes ya sabemos cómo interpretarlos, ¿no? Eh, Cuando definimos estructura, la estructura incluye una interpretación para los símbolos de constante, porque los símbolos de constante están en el tipo de semejanza. Y de nuevo, la estructura ya interpretaba todos los tipos de semejanza. Entonces ahí ya no vamos a tener que hacer nada. Eso ya viene de a grapa. Y entonces primero hay que preocuparnos por las variables, ¿no? Y las variables pues, pre- presentan una cierta delicadeza, ¿no? Porque imagínense que tenemos una afirmación como cero es menor que x. Y uno puede preguntar, bueno, ¿esa expresión será verdadera o falsa? Y la respuesta es depende, ¿no? Depende de quién sea X. Si interpretáramos a X como el uno, pues la respuesta sería
pues sí, es verdadera. Si interpretáramos a x como el -1, pues esto ya sería mentira, ¿no? Entonces, incluso si estamos trabajando en la misma estructura, en este caso podríamos pensar que nuestra estructura son los enteros con un símbolo relacional al binario interpretado como el orden usual de los enteros. Pues en este caso con una misma interpretación, esta fórmula, dependiendo de quién sea x, va a poder ser verdadera o va a poder ser falsa. Entonces necesitamos poder trabajar con eso y ahí es donde aparecen las asignaciones de variables que les mencioné. Entonces, primero vamos a definir qué es una asignación de variables y ya con eso vamos a poder definir en general la interpretación de un término. Bien, entonces de nuevo, necesitamos a un tipo de semejanza que es el que nos fija el lenguaje y nos permite empezar a trabajar. Y en este caso tenemos una estructura del tipo Tau. Aquí hay un detallito, les puse esta notación de aquí que dice pertenece a V sub tau. Esto es simplemente una forma de ser flojo. Lo podemos pensar como notación y en realidad si yo les pongo A pertenece a V sub tau, esto debería leerse. No piensen que esto es la pertenencia de matemáticas y que esto es de un conjunto. Esa no es aquí la idea de lo que estamos diciendo. Aquí deben pensarlo como una abreviatura de A es una estructura del tipo Tau. Eh, y bueno, eh, lo que esta anotación sugiere es que en realidad estamos pensando que este V sub tau es la clase de todas las estructuras del tipo Tau. Sin embargo, pues para los que hayan llevado algo de teoría de conjuntos, sabrán que hay colecciones que son muy grandes para hacer conjuntos. En particular, la clase de todas las estructuras del tipo Tau va a ser demasiado grande para hacer un conjunto. Porque imagínense que Tau simplemente es el tipo de semejanza vacío. Entonces, una estructura del tipo vacío simplemente es un conjunto, ¿no? Entonces, simplemente la clase de todas las estructuras del tipo vacío es exactamente la clase de todos los conjuntos y eso no es un conjunto. Entonces, por eso aquí podemos pensar que esto es una clase y entonces el símbolo de pertenencia en realidad no es el símbolo de pertenencia entre conjuntos que siempre usamos, sino se refiere a alguna otra cosa. Pero para nosotros solo es una abreviatura y solo es para no tener que estar escribiendo constantemente y es una estructura del tipo Tau. Entonces es para ser flojos. Si no les gusta, pueden escribirlo completo, no hay ningún problema. Simplemente es para que quepan más cosas en el pizarrón, ¿no? Entonces, ese es un comentario de notación. Y entonces, ya está, ahora sí, la definición. Estamos definiendo qué es una asignación de variables. Y de nuevo, esto es para la estructura A. Es decir, para poder definir una asignación de variables ya debemos haber fijado a nuestra estructura A. Entonces, para cada estructura A va a haber muchas asignaciones de variables, pero sí necesitamos ya conocer la estructura para poder dar una asignación de variables. ¿Y por qué esto? Porque pues una asignación de variables solo va a ser una función y va a ser una función que tiene dominio el conjunto de variables y contradominio al universo de discurso, ¿no? Acuérdense que este de aquí es este de aquí, que es el universo de discurso o el dominio de nuestra estructura, también le dicen. Y si se fijan, bueno, recuerden que el conjunto de variables simplemente era un conjunto de símbolos xn con n en los naturales, una cantidad infinita de símbolos específicos que estaban en todos nuestros lenguajes de primer orden
Y entonces, ¿qué va a hacer esta función? Pues lo que va a hacer es que a cada variable xn, pues la va a convertir en un elemento de A. Entonces, de nuevo es como una hada madrina, agarra variables que solo son manchones, rayones en el papel y los convierte en elementos del universo de discurso, que ya son niños de verdad. Entonces, eh, no vamos a poner ninguna otra restricción sobre la asignación de variables. Podrían todas la asignación de variables no tiene que ser inyectiva, no tiene que ser suprayectiva, no tiene que hacer nada más que ser función. Podría ser constante, podría no serlo, no nos importa. Cualquier función que tenga como dominio el conjunto de variables y como contradominio al universo de discurso es una asignación de variables. Y bueno, esto ya sabemos con lo que mencionamos antes de las constantes y con esto, ya sabemos cómo interpretar a los términos básicos, ¿no? Entonces, vamos a dar la definición de interpretación de un término. Y de nuevo, para interpretar un término necesitamos primero un tipo de semejanza. El tipo de semejanza me dice, pues, qué lenguaje estoy usando y me determina qué términos tengo, ¿no? Porque de un lenguaje a otro cambian quiénes son los términos. Luego necesito una estructura del tipo Tao. De nuevo necesitamos un universo de discurso porque los términos van a ser nombres para objetos en el universo de discurso. Entonces, si no tengo una estructura ya fija, no puedo no puedo interpretar a los términos. Y vamos a necesitar una asignación de variables para lidiar con las variables, que de nuevo solo es una función que a cada variable le asigna un elemento del universo de discurso. Y entonces ahora sí, para la definición, pues para cada término del tipo Tao, definimos su interpretación en la estructura A bajo la asignación S. Es decir, hay que tomar en cuenta tanto la estructura como la asignación. Y la vamos a denotar así. Si se acuerdan, el superíndice A, este, lo utilizábamos cuando definimos la estructura para denotar a los elementos del tipo de semejanza interpretados, ¿no? Entonces era lo que nos decía, ya son niños de verdad. Aquí va a ser lo mismo, tenemos el término y si le ponemos como superíndice el nombre de la estructura, ya sabemos que esa ya es la interpretación, que ya es el niño de verdad. Pero como aparte estamos dependiendo de la asignación de variables, pues la ponemos ahí juntito para también señalar exactamente cuál es la asignación que estamos usando. Y de nuevo, esta definición es recursiva, entonces primero lo vamos a definir para los símbolos básicos. Para los símbolos de constante, pues simplemente la interpretación en A bajo S de t solo va a ser la interpretación que ya tenía por la estructura. Acuérdense que esto sería I de t, ¿no? La función interpretación que va asociada a la estructura, pues ya convertía a todos los símbolos de constante niños de verdad. Entonces, pues aquí ya no le movemos, nos quedamos con lo que decía la estructura originalmente. De nuevo, este si t es un símbolo de constante. Los símbolos de constante están en el tipo de semejanza, entonces eso ya estaba listo. Ahora, el segundo tipo de términos básicos eran las variables, ¿no? Entonces, si t es una variable, es decir, t está en el conjunto var, pues entonces vamos a definir la interpretación de t en la estructura A bajo la asignación S simplemente como S de t. De nuevo, pues la asignación de variable para eso la queríamos, ¿no? Para que nos dijera cómo trabajar con una estructura, con variables, perdón, en una estructura. Y pues la dejamos hacer su chamba y ya la variable, si t es una variable, pues lo que diga ese que es el niño de verdad al cual está nombrando, con eso nos quedamos. Entonces estas pues, son muy inmediatas de lo que ya habíamos dicho antes. Y el paso interesante es el paso recursivo. Entonces vamos a tomar a t,
que ya sea un término compuesto, eh, que sea un símbolo funcional de aridad n aplicado a n términos, ¿no? Y aquí, de nuevo, como es una definición recursiva, hay que suponer que ya definimos quién es T1 de A interpretado en S y T2 de A interpretado en S y quién es Tn de A interpretado en S. Como es una definición recursiva, podemos suponer que ya sabemos quiénes son ellos. Y ahora sí, la interpretación de T en la estructura A bajo la asignación S simplemente va a ser al, a la, el símbolo funcional F de aridad N, interprétalo como te diga la interpretación. De nuevo, este es I de F, N, M. Si se acuerdan, lo dijimos en el video de estructuras, esto es una operación que va del universo de discurso a la N en el universo de discurso. Entonces, este ya es una función de verdad en el universo de discurso y debería recibir n argumentos y nos va a devolver a un elemento del universo de discurso. ¿Quiénes van a ser esos n argumentos? Pues el primer término ya interpretado y de nuevo un término interpretado en una estructura siempre es un elemento de A. Y en la segunda entrada pues ponemos al segundo término también interpretado en A. Y de nuevo, la interpretación lo convierte ya en un elemento del universo de discurso. Y lo mismo hasta n. A cada uno de estos ya lo convertimos en un niño de verdad, en un elemento del universo de discurso. Y entonces le aplicamos la operación a esos n elementos. Y entonces todo esto de aquí me va a dar un elemento en A, ¿no? Porque, de nuevo, esta operación tiene contradominio A. Y si se fijan, pues lo único que estamos haciendo en el fondo, yo sé que es mucha anotación y muchos símbolos y puede ser un poco confuso, pero en el fondo lo único que estamos diciendo es interpreta cada símbolo de la forma obvia y haz las operaciones que tengas que hacer, ¿no? En el fondo, eso es todo lo que estamos haciendo. El símbolo de la F, pues interprétalo como la operación que te dice la estructura al término 1 y de nuevo interprétalo de la forma obvia que puedas interpretarlo. De nuevo, cada variable la vas a utilizar la asignación S para interpretarla y a cada constante vas a usar a la estructura y a su función de interpretación. Entonces puedes ir cada símbolo interpretándolo, aplicando las operaciones que tengas que aplicar según te aparezcan símbolos funcionales. Y al final de hacer todas esas operaciones, pues te va a quedar un elemento del universo de discurso. Pero bueno, repasen esta definición si lo necesitan, pero creo que va a quedar así muchísimo más claro con un par de ejemplos.